Hola, ¿qué tal? Buenos días, alumnos. Vamos a conversar algunos conceptos de taquicardia supraventricular. Acá en este diapositivo tenemos un corte sagital del corazón en el cual estamos viendo el miocardio auricular en la parte superior y el miocardio ventricular en la parte inferior, y vemos que en condiciones normales ambos están separados por esta línea blanca que son los anillos auriculoventriculares, y la única comunicación que hay entre las aurículas y ventrículos es esta estructura central que es el nodo B y el His-Purkinje. Acá en este corte sagital vemos un poquito mejor el sistema eléctrico del corazón, el nodo sinusal, que es el que inicia los estímulos, la agrupación de células automáticas que están en el techo de la aurícula derecha, la llegada de la desembocadura de la vena cava superior. Se origina el estímulo eléctrico en el nodo sinusal, entonces, y viaja por las aurículas y finalmente llega al nodo AB, pasa por el haz de His y baja por la rama derecha a la rama izquierda, y finalmente termina en la arborización de Purkinje para llevar el sistema eléctrico a todas las células miocárdicas. Acá nuevamente tenemos este corte sagital, el nodo sinusal, las aurículas y los ventrículos abajo, y vemos que aurículas y ventrículos están separados por este anillo fibroso, que es el esqueleto fibroso del corazón, donde están atachadas entonces en el lado izquierdo la válvula mitral y en el lado derecho la válvula tricuspidia. Y vean que la única comunicación que hay entre aurículas y ventrículos es esta estructura que perfora este nodo fibroso que actúa como aislante eléctrico, que es el nodo AB, seguido por el haz de His y la rama derecha y la rama izquierda, para terminar en la arborización de Purkinje. Esto es muy importante que lo recuerden porque cuando hablemos de las vías accesorias, justamente son accesorias a esta estructura central y única, que en condiciones normales es la que comunica aurículas y ventrículos. Recordar un poquito sobre canales iónicos. Recuerden ustedes que tanto el nodo sinusal como el nodo AB dependen de canales iónicos de calcio, ¿ya? Y esto fundamentalmente porque son agrupaciones de células automáticas. Estos canales de calcio tienen una depolarización lenta y son modulados por el sistema nervioso autónomo. Y esto tiene implicancias desde el punto de vista terapéutico, como veremos más adelante, porque las arritmias, justamente nodo AB dependientes, dependen entonces del sistema nervioso autónomo y a través de las maniobras vagales pueden ser interrumpidas. A diferencia de lo que pasa con el miocardio auricular, ventricular o el His-Purkinje, que depende fundamentalmente de canales de sodio, no modulados, ¿no es cierto?, por el sistema nervioso autónomo, y que son canales rápidos que tienen una fase cero, acuérdense ustedes, con ingreso masivo de sodio, y después el típico potencial con la fase 1, 2, 3 y finalmente la fase de reposo. Eh, la taquicardia paroxística supraventricular es bastante frecuente en la población. Hay algunas estadísticas que hablan de que podría ser hasta el 1%. Habitualmente son pacientes que se presentan con episodios de palpitaciones rápidas, sostenidas, ¿ya? Y se sienten un poquito mal, con disnea, con un poquito de falta de aire, y habitualmente consultan en los servicios de urgencia. Cuando llega un paciente al servicio de urgencia, y uno, generalmente son pacientes relativamente jóvenes, y uno pesquisa, entonces, que tiene un ritmo rápido, lo lleva al reanimador, y en el reanimador entonces le colocamos el monitor, y esto es lo que vemos, ¿ya? Una taquicardia, ¿no es cierto?, rápida, habitualmente cerca de 200 latidos por minuto, que se caracteriza porque tiene complejos QRS estrechos, ¿ya? Habitualmente estas taquicardias son bien toleradas desde el punto de vista hemodinámico porque son pacientes relativamente jóvenes y sin o con muy poca cardiopatía estructural. Bueno, el paciente estando entonces en la sala de reanimación, le tomamos un electrocardiograma y lo que vemos es esto, digamos, el slide no se ve muy bien, pero es una taquicardia regular de complejo estrecho. Siempre importante tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. No basta con el trazado del monitor, el monitor solamente nos habla de la regularidad, si la taquicardia es regular, y de la frecuencia, ¿ya? Pero no nos habla, digamos, si es de complejo estrecho o ancho, porque muchas veces en una sola derivación puede aparecer como de complejo estrecho, sin embargo es una taquicardia de complejo ancho y viceversa. Entonces siempre tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. En toda circunstancia, incluso con el paciente
aunque tenga compromiso hemodinámico, porque si tiene compromiso hemodinámico, está claro que vamos a intentar una cardioversión eléctrica, pero es necesario colocar una vía venosa, preparar droga, y ese es un tiempo de 3 a 5 minutos, más que suficiente como para tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, que como veremos, nos da entonces los elementos como para saber efectivamente, digamos, de qué se trata y cuál es el mecanismo probablemente que es subyacente a esta taquicardia de complejo estrecho. Aquí están un poco las clasificaciones de las taquicardias supraventriculares. Podemos hablar que son nodo AB independientes o dependientes. En realidad las nodo AB independientes son fundamentalmente la taquicardia auricular, el flutter auricular y la fibrilación auricular, que no es el motivo de esta clase. Esta clase es fundamentalmente sobre TPCB, que son arritmias nodo AB dependientes. Y en esta tenemos dos posibilidades, la reentrada nodal y la reentrada auriculoventricular. La reentrada nodal, el circuito se encuentra, es un microcircuito que se encuentra en el nodo auriculoventricular, y en la reentrada auriculoventricular es un macrocircuito que compromete el nodo AB, el tejido ventricular, una vía accesoria y el tejido auricular. Acá vemos entonces, fijémonos en la parte superior, en ritmo sinusal, entonces el estímulo nace en el nodo sinusal, depolariza las aurículas y baja por el nodo AB, habitualmente por la vía rápida, y llega a los ventrículos. Pero los pacientes que hacen reentrada nodal tienen una doble vía nodal. Esta probablemente uno podría pensar que es una cardiopatía congénita, porque nacen con esta propiedad de tener esta doble vía nodal. Y la característica de esta doble vía nodal es que tienen, ¿no es cierto?, distintas propiedades electrofisiológicas. Esta es la vía rápida, que tiene un periodo refractario largo de recuperación. Y esta es la vía lenta, que vean ustedes que el estímulo va más lento, y que tiene un periodo refractario corto. En condiciones normales, en ritmo sinusal, hay tiempo para que entonces el estímulo viaje por la vía rápida, porque aunque tiene un periodo refractario largo, como estamos con una frecuencia de 70, 80 o 100 por minuto, hay tiempo para que se recupere, y todo viaja por la vía rápida hacia los ventrículos. Pero ¿qué pasa si aparece un extrasístole auricular? Entonces pilla a esta vía rápida en periodo refractario, porque recuerden que tiene un periodo refractario largo, y entonces baja por esta vía lenta, que lo hace de forma más lenta, y cuando llega acá y depolariza los ventrículos, ya esta vía rápida también se ha recuperado, y es capaz entonces no solamente de bajar de forma anterógrada hacia los ventrículos, sino que de volverse entonces, ¿qué es lo que pasa acá? De volverse por vía retrógrada hacia las aurículas. Entonces aquí está, ¿no es cierto?, la reentrada nodal típica, en el cual el estímulo se bloquea en la vía rápida, el extrasístole, viaja por la vía lenta, se conduce hacia los ventrículos, y ya esta vía rápida, que tiene un periodo refractario largo, se ha recuperado, y se devuelve el estímulo, y entonces se produce una depolarización retrógrada también en las aurículas. Casi simultánea, la anterógrada que baja hacia los ventrículos y la retrógrada que se devuelve hacia las aurículas. Lo vamos a ver acá en este diapositivo. Vean ustedes que son taquicardias que habitualmente están en 200 por minuto. El foco es una micro reentrada a nivel del nodo auriculoventricular, un extrasístole auricular entonces que se bloquea en la vía rápida, baja por la vía lenta, y entonces llega a los ventrículos y se devuelve por la vía rápida hacia las aurículas de forma casi simultánea. De tal forma que aquí tenemos una derivación de dos, ¿ya?, en el monitor, y acá nosotros tenemos un catéter que registra la actividad auricular y otro que registra la actividad ventricular. Vamos a ver entonces que el estímulo baja por el ventrículo, genera un QRS y se devuelve rápidamente por la vía rápida hacia las aurículas y genera una onda P retrógrada que está en la parte final entonces del QRS. Aquí está el QRS, la despolarización ventricular, producto de la llegada del estímulo hacia los ventrículos por la vía lenta, y, ¿no es cierto?, en la parte terminal, acá vemos entonces la inscripción auricular. De tal forma que la inscripción ventricular anterógrada hacia abajo y la retrógrada hacia la aurícula, muchas veces esta aurícula queda metida dentro del QRS y no se ve, o aparece en la parte final del QRS aquí, que puede ser como una pseudo S, como lo vamos a ver en trazado en un diapositivo siguiente, una pseudo S en derivaciones de pared inferior, una pseudo R en B1. Esta es la reentrada nodal que probablemente
es la arritmia supraventricular más frecuente. Cuando hablamos de taquicardias paroxísticas supraventriculares, el 60% son reentradas nodales. Y el perfil de los pacientes que hacen reentrada nodal generalmente son adultos, ¿ya? Entre 50, 60, 70 años muchas veces, porque yo les decía que es necesario entonces esta fisiología de doble vía nodal, y muchas veces entonces por la edad se van produciendo marcadas diferencias entre la vía rápida y la vía lenta, y eso es lo que hace posible entonces el sustrato anatómico de la reentrada nodal. Aquí veamos entonces el paciente que está en TPCB, y yo les decía, ¿no es cierto? Acá estamos en las derivaciones de pared inferior, vean ustedes, ahí está D2, D3 y ABF, con la inscripción de la aurícula en la parte terminal del QRS. Es decir, acá está, ¿no es cierto?, el microcircuito en el nodo, baja por la vía lenta, depolariza el ventrículo, genera el QRS y se devuelve por la vía rápida hacia la aurícula y genera esta onda P retrógrada en la parte final del QRS, ¿ya? Y acá vean ustedes cuando termina la arritmia, vamos a ver después con maniobras vagales o algunas drogas, vamos a ver entonces que esta inscripción final, que era la onda P, desaparece, ¿no es cierto? Aquí estamos en ritmo sinusal, ven ustedes la onda P, el QRS, y acá está limpio. O sea, en ritmo sinusal la onda P precede al QRS y en presencia de la arritmia, el QRS precede a la onda P que está acá como una inscripción terminal en el QRS. Lo mismo pasa en B1, que yo les hablaba de la pseudo R, que la vemos acá, ahí está el QRS y ahí está este cachito que se ve que es la onda P retrógrada al final del QRS, y cuando se convierte la arritmia vemos que volvemos a lo normal, onda P y QRS, y está limpia la repolarización. O sea, lo que caracteriza entonces a la reentrada nodal, que es la taquicardia paroxística supraventricular que vemos con más frecuencia, es una inscripción retrógrada de la onda P que está o incluida en el QRS o en la parte final del QRS, porque la depolarización anterógrada de los ventrículos, o sea, hacia abajo, ¿no es cierto?, coincide con la retrógrada de las aurículas. La segunda arritmia son, cuando hablamos de TPCB y taquicardia de QRS estrecho, son las vías accesorias, ¿ya? Acá está nuevamente, en este gráfico, el ritmo sinusal. Normalmente, entonces, en el ritmo sinusal, el estímulo va por el nodo AB y a veces puede generar, ya si esta vía accesoria es capaz de, tiene propiedades de conducción anterior, se puede generar lo que llamamos un PR corto y una onda delta, que es el empastamiento inicial del QRS y corresponde a la preexcitación de toda la zona vecina a la vía accesoria. ¿Ya? Esto se llama vía accesoria, acuérdense ustedes, porque es accesoria a la vía normal de comunicación. Normalmente en el corazón, recuerden ustedes que la única vía que comunica aurícula y ventrículo es la estructura central, el nodo AB, que perfora entonces el anillo fibroso, entonces que actúa como aislante eléctrico y en el cual están atachadas la válvula mitral en el lado izquierdo y la válvula tricúspide en el lado derecho. ¿Qué pasa cuando hay entonces una taquicardia en presencia de una vía accesoria? Lo más frecuente es que sea una taquicardia que se llama ortodrómica. Más del 90% de las taquicardias por vía accesoria son ortodrómicas. ¿Qué significa esto? Que el estímulo entonces surge un extrasístole auricular que entonces se bloquea en esta zona de la vía accesoria y se conduce por el nodo AB, depolariza los ventrículos, pero es capaz de regresar de forma retrógrada hacia las aurículas a través de la vía accesoria. Y aquí se genera entonces el loop, lo que se llama la macro reentrada, ¿cierto?, que incluye entonces el tejido auricular, el nodo AB, el His-Purkinje, el ventrículo y la vía accesoria que conduce de forma retrógrada el estímulo hacia entonces las aurículas. Acá lo vemos en este diapositivo, ¿ya? Acá están las aurículas, en este caso está el corazón derecho, ahí está el nodo AB, entonces, ¿qué pasa? Un extrasístole auricular, entonces, se bloquea en esta zona, digamos, por lo tanto no genera el PR corto ni el empastamiento inicial del QRS y se conduce por el nodo AB, depolariza los ventrículos y se devuelve por la vía accesoria de forma retrógrada hacia la aurícula y se forma esta
entonces macro reentrada aurículo-ventricular, que en este caso una vía accesoria que está en el lado derecho, porque acá tenemos el anillo tricuspidio, y entonces acá se produce, ¿no es cierto?, el circuito, digamos, y lo interesante es que como, fíjense ustedes, el estímulo baja por el nodo AB, His-Purkinje, depolariza el ventrículo y toma un tiempo en devolverse hacia las aurículas, a diferencia de lo que ocurría en la reentrada nodal, en que todo ocurre en este microcircuito del nodo. Acá el circuito es más grande, una macro reentrada, demora más el tiempo en volver la aurícula y por lo tanto la inscripción auricular retrógrada está retrasada con respecto al QRS y la vemos fundamentalmente en el segmento ST, alejada del término del QRS. Ahí está entonces la onda P retrógrada que se produce por la depolarización auricular que ocurre cuando el estímulo viaja de forma retrógrada por la vía accesoria. Acá vemos entonces un electrocardiograma en ritmo sinusal, en el cual estamos viendo un PR corto y el empastamiento inicial del QRS, que es lo que llamamos entonces una onda delta. Vean ustedes que se ve, acá se ve muy bien, digamos. Bueno, donde mejor se ve probablemente es aquí, en D3, PR corto y una onda delta. Acá también la vemos, el empastamiento inicial. Vean en B3 también, un empastamiento inicial del QRS que corresponde al fenómeno de preexcitación. Y entonces estos pacientes que tienen esta vía accesoria, ¿ya? En este caso una vía accesoria lateral izquierda, ¿ya? Son pacientes, digamos, que corresponden al 30-40% de los pacientes que hacen taquicardia paroxística supraventricular. A veces cuando la preexcitación no es muy evidente, ¿ya? Como podría ser en este caso, a pesar de que aquí se ve un PR corto en el empastamiento inicial, uno puede desenmascarar la preexcitación entonces administrando adenosina. La adenosina lo que hace es bloquear el nodo auriculoventricular y entonces el estímulo que viene desde el nodo sinusal y depolariza la aurícula baja completamente por la vía accesoria y vean ustedes cómo acá este es el PR y la onda delta ya basal, y al colocar adenosina esta P se monta prácticamente en el QRS y se hace mucho más evidente la preexcitación entonces, o el empastamiento inicial del QRS. En esta derivación también se ve muy bien. Acá tenemos la onda P, el PR corto y la onda delta, que se hace mucho más evidente luego de la administración de adenosina. Se monta la P y se hace mucho más evidente entonces la onda delta. Y aquí está el paciente con una taquicardia paroxística supraventricular en presencia de una vía accesoria, ¿ya? Una taquicardia regular de complejo estrecho, entonces, y acá entonces vamos a ver la onda P. Vean ustedes que aquí está la onda P, ¿no es cierto? La onda P retrógrada, ya que está, ¿no es cierto?, después del QRS. Es claro, y lo vamos a ver mejor acá. Vean ustedes cómo se ve negativa aquí la onda P en el ST, en D1 y en ABL. O sea, está alejada del QRS porque la activación auricular retrógrada demora un poco más, porque recuerden ustedes que el estímulo debe bajar por His-Purkinje, de polarizar todo el ventrículo y alcanzar la vía accesoria, que habitualmente son vías accesorias que están alejadas del sistema central, son lateral izquierda la mayoría, o lateral derecha, y por lo tanto la activación auricular retrógrada ocurre en forma tardía, y esto genera entonces una onda P, en este caso de una vía lateral izquierda, una onda P negativa en derivaciones izquierda, que es D1 y ABL, que está claramente alejada del QRS en el segmento ST. Por último, una taquicardia que también se da en presencia de vía accesoria, que ocurre en un circuito inverso, es decir, la taquicardia antidrómica. Esta es cuando el estímulo depolariza la aurícula y ahora baja por la vía accesoria, preexcita completamente el ventrículo y se devuelve por las terminaciones de Purkinje, por el His, por el nodo AB, y regresa a las aurículas y entonces forma una macro reentrada aurículo-ventricular, pero de forma inversa, antidrómica, entrando por la vía accesoria y devolviéndose por el sistema
de conducción normal hacia las aurículas. Y por lo tanto, como acá el estímulo entra directamente hacia los ventrículos y aquí los miocardios ventriculares se depolarizan fibra a fibra, generan entonces una taquicardia regular, pero de complejos QRS anchos, una taquicardia antidrómica, que es lo que vemos acá. Siendo una taquicardia de origen supraventricular, como ingresa a los ventrículos por la vía accesoria y depolariza los ventrículos fibra a fibra, fíjense ustedes que genera lo que se llama una taquicardia regular de complejo ancho, una taquicardia antidrómica. Aquí es necesario hacer el diagnóstico diferencial con una taquicardia supraventricular, que puede ser una reentrada nodal, una TPCB ortodrómica, en presencia de un bloqueo de rama, que también entonces va a generar una taquicardia QRS ancho, y lo más importante, hacer el diagnóstico diferencial con una taquicardia de origen ventricular. Cuando nos enfrentamos a una taquicardia regular de complejo ancho, entonces tenemos estas tres posibilidades. O es taquicardia ventricular, siempre ser mal pensado y pensar en taquicardia ventricular, sobre todo si el paciente es mayor y tiene cardiopatía estructural, o puede ser una TPCB con aberrancia de conducción, ya en el cual se produce un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda, y por eso que el QRS se ensancha, y excepcionalmente puede ser una taquicardia preexcitada o antidrómica en presencia de una vía accesoria, entonces en el cual el estímulo baja por la vía accesoria, depolariza los ventrículos, genera un QRS ancho y se devuelve hacia los ventrículos. Esta taquicardia es más bien excepcional. Entonces, pero siempre hay que tenerla en mente, digamos, porque el enfrentamiento terapéutico muchas veces constituye un desafío y probablemente puede ser motivo de otra clase el diagnóstico diferencial de taquicardias de QRS ancho, que es un tema también muy interesante y que hay que tenerlo claro, sobre todo para las personas que trabajan en un servicio de urgencia, porque todos estos pacientes consultan al servicio de urgencia. Y en el servicio de urgencia muchas veces los médicos no son especialistas, son médicos generales, y esto constituye un verdadero desafío en el enfrentamiento terapéutico de estos pacientes. Acá, como resumen entonces, en este diapositivo, vamos a ver que tenemos acá en TPCB el microcircuito, la reentrada nodal que ocurre a nivel del nodo aurículo ventricular, una micro reentrada. Acá tenemos una macro reentrada, ¿no es cierto?, que involucra una vía accesoria, macro reentrada aurículo ventricular. Y acá, bueno, aparece también el flutter auricular, que es una arritmia fundamentalmente en la aurícula derecha, digamos, y que no depende del nodo AB, ven ustedes que es independiente, ¿ya? Y las taquicardias auriculares, que también son independientes, y la fibrilación auricular, que también son nodo AB independientes. Pero cuando hablamos de TPCB estamos hablando fundamentalmente de arritmias nodo AB dependientes, lo más frecuente entonces la reentrada nodal, la micro reentrada nodal, que está acá, 70% de los pacientes que presentan una TPCB son reentradas nodales, y el resto, un 30%, son macro reentradas auriculoventriculares a través de una vía accesoria. Con respecto al manejo de la taquicardia paroxística supraventricular, ya habitualmente son pacientes jóvenes, habitualmente menores de 60 años, pero también en los pacientes con reentradas nodales pueden haber pacientes mayores, porque acuérdense ustedes que siendo una cardiopatía congénita, necesariamente para que se haga evidente, digamos, tiene que haber una disociación de la vía lenta y la vía rápida, y eso ocurre muchas veces con la edad, de tal forma que los pacientes la TPCB por reentrada nodal, uno la ve generalmente en pacientes mayores de 50 años, y las arritmias por una macro reentrada auriculoventricular, las vías accesorias, uno las ve generalmente en población más joven, menores de 40 años. Lo importante es que estas arritmias son no AB dependientes, de tal forma que las maniobras vagales, ¿ya?, como puede ser entonces el masaje carotídeo, ¿ya?, el pucar, o la colocación de un bajalengua, digamos, y la inducción de arcada, son maniobras vagales potentes que pueden convertir la arritmia, ¿ya? Y si no, entonces colocamos una vía venosa y colocamos adenosina en bolo, 6 miligramos, y si no convierte podemos repetir a 12. Es importante el uso de la adenosina, que tiene que ser en bolo rápido, porque se metaboliza por esterasas del glóbulo rojo, de tal forma que si la colocamos de forma lenta, entonces vamos a perder el efecto. Así que hay que colocarla en bolo rápido y hay que flashear, hay que lavar la vía con solución fisiológica
e idealmente levantar el brazo. Si no convierte con 6, intentamos 12 miligramos, y si no convierte, entonces vamos al uso del verapamilo, que es un calcio antagonista. Veíamos, cuando hablamos de los canales que determinan la actividad eléctrica del corazón, que los canales en el nodo sinusal, en el nodo AB, son canales lentos de calcio, de tal forma que el verapamilo o el diltiazem, que son calcio antagonistas, bloquean estos canales de calcio y pueden interrumpir la arritmia. El verapamil en general lo colocamos lento, son ampollas de 5 miligramos, y lo podemos colocar en un lapso de 2 o 3 minutos lento, y vamos a ir viendo cómo va cayendo la frecuencia cardíaca, y va de repente, digamos, a los 2 o 3 minutos, ¡pah!, se produce la conversión a ritmo sinusal. Por último, si no hay cardioversión, si no pasa con maniobras vagales o con los fármacos, está la posibilidad de la cardioversión eléctrica, ya más bien excepcional, digamos. Yo diría que el 90-95% de los pacientes con TPCB convierten con las maniobras vagales o con adenosina o verapamilo, pero excepcionalmente, si no convierte, entonces podemos dormirlo y cardiovertirlo. O en el caso en que haya compromiso hemodinámico también, si el paciente está hipotenso, frío, pálido, sudoroso, bueno, lo mejor entonces es dormirlo y hacer una cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica siempre en los pacientes en los cuales hay QRS distinguible, o sea, ya sea una taquicardia con complejo ancho o complejo angosto, con una TPCB excepcionalmente, o complejo ancho, ¿ya? Tiene que ser sincronizada con el QRS. Por eso que le llamamos cardioversión eléctrica, ¿no es cierto?, que es sincronizada con el QRS. Y una vez que se convierte, si el paciente ha tenido un episodio recurrente o ha estado en el contexto de una... Entonces, si vemos que a la salida de la taquicardia de complejo angosto, vemos que el electro está preexcitado, o sea, hay PR corto, onda delta, o si la taquicardia ha sido antidrómica, excepcional, o sea, una taquicardia preexcitada, todos esos pacientes hay que referirlos a cardiología, porque hay que entonces someterlos a un estudio electrofisiológico e intentar una ablación por radiofrecuencia. Acá está trazado y respuesta a las maniobras, ya como resumen. Ahí está la reentrada, entonces, nodal, ya, la TPC por reentrada nodal. Acá está, y vean ustedes la TPC por reentrada nodal, cuando hacemos maniobras vagales, entonces, o uso de adenosina, se convierte, ¿ya? Se convierte y salimos a ritmo sinusal con un PR normal y sin preexcitación. Cuando es una reentrada aurículo-ventricular, o sea, una TPCB por una vía accesoria, lo habitual es que sea ortodrómica con QRS fino, ya excepcionalmente es preexcitada o antidrómica con QRS ancho, pero lo interesante es que el enfrentamiento es lo mismo, ya con el uso de las maniobras vagales, Valsalva o el uso de adenosina, se convierte la arritmia porque estas ambas dos son nodo AB dependientes, se convierte, y cuando se convierte vamos a ver que tiene un PR corto y el empastamiento inicial, la onda delta. Entonces, acá siendo ortodrómica nos sorprende, digamos, porque, bueno, acá no sabemos, digamos, estas dos arritmias son iguales, son las de complejo fino, digamos, y cuando se convierte nos damos cuenta que está preexcitada, que tiene PR corto y onda delta. En cambio, cuando es con QRS ancho, antidrómica, sabemos que al convertirse, entonces va a aparecer este PR corto y esta onda delta. Y por último, en las taquicardias que son nodo AB independientes, que no es el motivo de esta clase, como la taquicardia auricular, o el flutter auricular, o, o, o la FA, vamos a ver que el uso de la adenosina lo único que hace, digamos, es bloquear el nodo y separar los complejos QRS, o sea, disminuir la respuesta ventricular de estas arritmias que son auriculares y desenmascaran, entonces, en este caso, una taquicardia auricular, desenmascaran las ondas P, y en este caso el flutter auricular desenmascaran estas ondas de serrucho que son las ondas de flutter. Condiciones necesarias para referir a pacientes a estudio electrofisiológico. Bueno, cuando la taquicardia es de complejo ancho, ¿ya? Es importante porque puede ser una taquicardia preexcitada, antidrómica, ¿ya? También pudiera ser una TPCB con aberrancia de conducción, o también puede ser una taquicardia ventricular. Ahí está el diagnóstico diferencial entonces de la taquicardia de QRS ancho. Y siendo una taquicardia entonces de complejo estrecho, o sea, una genuina supraventricular, si el paciente ha tenido síncope o síntomas severos, hipotensión, ha requerido cardioversión eléctrica, lo mejor es mandarlo hacia cardiología para referirlo al electrofisiólogo para que
entonces se realiza un estudio electrofisiológico, o en un paciente que tiene resistencia a drogas, porque muchas veces estos pacientes hacen episodios recurrentes y es necesario dejarlos con algún medicamento en forma permanente. Habitualmente usamos los beta-bloqueadores, el atenolol, el propanolol, pero muchas veces, a pesar de los medicamentos, digamos, siguen haciendo entonces recurrencia a la arritmia, y entonces el paciente hay que referirlo para estudio y evaluación. Y hay pacientes jóvenes que prefieren que se solucione el problema de una vez y no tener que utilizar medicamentos. También esos pacientes hay que mandarlos entonces a estudio. Y por cierto, todos los pacientes que aquí estamos viendo, digamos, que hagan arritmia, digamos, y tengan entonces como sustrato una vía accesoria, es decir, arritmias preexcitadas. Cuando los mandamos entonces al especialista, ¿qué es lo que se hace? Los pacientes, para la solución definitiva de la arritmia, se llevan a un pabellón, el pabellón de electrofisiología, y ahí entonces vean ustedes que se puede, en el estudio electrofisiológico, uno lo que trata es de identificar entonces cuál es el sustrato, si es una reentrada nodal o es una vía accesoria, y ubicar la localización, si la vía accesoria está en el lado izquierdo, en la parte central, cerca del nodo AB, o si está en el lado derecho, ¿ya? Y esto se hace entonces a través del estudio electrofisiológico, se colocan catéteres entonces que se ubican en el corazón y que registran las señales eléctricas intracavitarias, ¿ya? Y cuando se ubica el sustrato, en este caso, por ejemplo, acá estamos entonces con catéteres que habitualmente se colocan por vía venosa femoral, y a veces también es necesario colocar algún otro en el seno coronario a través de la vena yugular, y entonces se ubica el circuito, digamos, en este caso, ¿no es cierto? Acá está un microcircuito, una reentrada nodal, que es lo más frecuente. Entonces se hace una ablación, se quema ya la vía lenta, el slow, ya la vía por donde bajaba el estímulo, y entonces solamente queda la vía rápida y se quema una de las ramas del circuito, y por lo tanto los pacientes, ¿no es cierto?, quedan curados, digamos, o sea, es la solución definitiva. Si hay una vía accesoria izquierda, acá entonces se quema la zona de la vía accesoria izquierda, si es central también, digamos, si es lateral derecha lo mismo. Esta es la misma energía, digamos, que se usa en el fondo, es un electrobisturí, digamos, va quemando la zona y produce una lesión definitiva en el cual se reemplaza los miocardiocitos, el tejido de conducción, por una cicatriz fibrosa. Acá en este diapositivo estamos viendo, acá tenemos entonces una taquicardia supraventricular en 200 por minuto, se ubica ya el circuito, si está en una microrreentrada nodal, se ubica la vía lenta, o si es una vía accesoria, se ubica donde está, si es lateral izquierda, central o lateral derecha, y se le aplica entonces calor, se quema esa zona, y esa zona se transforma en una zona fibrosa, que es inerte desde el punto de vista eléctrico, y se convierte en la arritmia. O sea, pasamos de una TPCB y luego de la ablación a un ritmo sinusal. ¿Ya? Si es una taquicardia preexcitada, una taquicardia de complejo ancho, ¿ya?, o en este caso una taquicardia ventricular, entonces se ubica también la zona, alguna zona, ¿no es cierto?, de conducción lenta que esté participando en el circuito, se le aplica calor, se ablaciona, y eso entonces transforma esta taquicardia de complejo ancho, que acá era una taquicardia ventricular, pero que puede ser también una TPCB con aberrancia de conducción, o una taquicardia preexcitada. Luego de la ablación, entonces pasa a ritmo sinusal. Finalmente, es esta la lesión que queda. Vean ustedes que acá está, este es un corte sagital del corazón, en el cual estamos viendo acá el miocardio auricular, acá el miocardio ventricular mucho más ancho, y acá teníamos entonces en la zona lateral, esta es la zona, probablemente la zona mitral, ahí está probablemente en la grasa, el surco aurículo-ventricular, entre el aurículo y el ventrículo, ahí pareciera estar el seno coronario, y entonces en esta vía accesoria lateral izquierda se aplica calor y queda entonces una zona fibrosa que en definitiva entonces interrumpe la arritmia de forma definitiva. Bueno, con este diapositivo ya estamos llegando al final. Como conclusión, entonces, las taquicardias paroxísticas supraventriculares son arritmias frecuentes en clínica, 1% de la población. Algunas estadísticas dicen que podría tener una arritmia
supraventricular en algún momento de su vida, y habitualmente estos pacientes consultan en el servicio de urgencia y por lo tanto es siempre importante estar con estos cursos de educación continua, porque habitualmente los médicos trabajan en los servicios de urgencia, sobre todo los servicios de urgencia de los consultorios, que se denominan los SAPU, son habitualmente médicos generales y tienen que estar entonces familiarizados con el manejo de estos pacientes. Habitualmente se manifiestan como taquicardias de QRS estrecho, TPCB, excepcionalmente QRS ancho, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando haya aberrancia de conducción o taquicardias preexcitadas, pero lo habitual es que sean taquicardias de QRS estrecho. En general no hay presencia de cardiopatía estructural, ¿ya?, excepto algunos pacientes que, por ejemplo, hacen reentrada nodal, que tienen 60, 70 años, que pueden ser hipertensos y pueden tener algún grado de cardiopatía hipertensiva, o pueden ser diabéticos, pero lo habitual es que estos pacientes, digamos, no tienen cardiopatía estructural, a diferencia de los pacientes, como probablemente lo vamos a conversar en el desarrollo del curso, los pacientes con cardiopatía, o sea, con taquicardia ventriculares, que habitualmente son pacientes que tienen cardiopatía estructural. Eh, la TPCB tiene buena respuesta a las maniobras vagales o las drogas que bloquean el nodo AB, porque son drogas, o sea, son arritmias nodo AB dependientes. Y por último, si hay recurrencia de la arritmia o preexcitación, o ha habido compromiso hemodinámico, o el paciente no quiere seguir tomando medicamentos, entonces lo mejor es referir para hacer un estudio electrofisiológico y una ablación por radiofrecuencia. Bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes. Espero que les haya quedado claro y bueno, nos veremos en alguna próxima clase. Muchas gracias.